Francisco Díaz de Castro, que es catedrático emérito de literatura española en la Universidad de Islas Baleares, poeta y crítico literario. Especialista en literatura contemporánea, se doctoró con una tesis sobre la poesía de Miguel Labordeta, es especialista, y ha publicado en revistas, es que ver del teléfono es terrible, ha publicado en revistas especializadas ensayos y artículos sobre literatura de los siglos XIX y XX y sobre literatura hispanoamericana. Como crítico de poesía publica en Ínsula, Diario de Mallorca, El Cultural, Infolibre, etc. Varios de sus libros recientes son Poesía, Pasión de Vida, Ensayos de Estudios del 27, Novela Española de Fin de Siglo, Vidas Pensadas, Poetas de Fin de Siglo, Calicanto, Emblema del 27, en fin. Además, ha editado Aire Nuestro, esa revista me parece que era, ¿no? ¿Perdona? Aire Nuestro era una... La obra completa de Jorge Guillén. Ah, es que tienes un artículo de otra revista, estaba confundiendo. Es que te han citado hace poco y te he leído por ahí. Y la obra en prosa también de Jorge Guillén, además de diversas obras de Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, Jacinto Benavente, Enrique Jardiel Poncela, en fin. No es cualquier persona. Estoy presente. Buenos días, Egunon. Voy a referirme, con el título un poquito largo que he puesto, a varios temas muy interesantes en toda la poesía de Felipe Benítez Reyes y alguno que en particular resulta nada frecuente en esa poesía. Identidad, tiempo y testimonio en la poesía última de Felipe Benítez Reyes, y me voy a centrar en los dos libros, los dos últimos libros de poesía que publicó el año pasado, La ocasión y el homenaje, una miscelánea, donde recoge 30 poemas escritos entre 1991 y 2020, y Los expedientes de la madrugada, que es para mí un libro de los más importantes publicados por Felipe Benítez Reyes en su ya larga trayectoria. Voy a poner simplemente este listado de su poesía para comprobar que desde el año 82 hasta el 2023 Felipe Benítez Reyes lleva ya una muy considerable producción poética. Básicamente hay dos libros donde creo que se produce una importante inflexión en su obra, El equipaje abierto y Escaparate de venenos, donde temas como el tiempo y la identidad personal, que habían aparecido, por supuesto, desde el principio de su obra, adquieren un peso mayor, una gravedad mayor y una consideración, para mi gusto y en mi opinión, de mucha mayor hondura. Luego, libros como La misma luna y sobre todo Las identidades perfilan esos temas. Pensemos que un título como Las identidades ya plantea claramente como tema básico del libro esa reflexión, esa escritura sobre la propia identidad y la identidad colectiva, ¿no? ¿Quiénes somos? Ahora lo detallaré con un poco más de claridad. Y finalmente, estos dos expedientes de la madrugada, publicado en Visor, y La ocasión y el homenaje, que son dos libros verdaderamente importantes. Los dos amplían la reflexión constante de Benítez Reyes sobre el tiempo personal y la identidad, que sobre todo a partir de las identidades, como he dicho, y ya a partir del plural del título, ahonda en la indagación de la memoria y el olvido, desdibuja la idea de conciencia personal e incrementa las notas nihilistas de su personaje, como ya se expresa diversamente en el título Las identidades. Cito dos versos en Letanías de invierno, dice: soy mi nada. En el poema titulado Las identidades, eres el mismo, en fin, que nunca fuiste. De alguna forma, esto que nos remite inmediatamente a autores muy estimados por Felipe Benítez, como Borges o como Pessoa, tiene mucho peso
en toda la reflexión en torno a la conciencia de sí mismo a lo largo del tiempo, que se va acusando obviamente a medida que pasa la edad, ¿no? Pensemos que Felipe, nacido a principios de los años 60, ya ha doblado la esquina de los 60 años también. Por lo tanto, es de suponer que títulos como Ya la sombra realmente planteen muy claramente, en relación además con ese juego de Borges, lo que se avecina, ¿no? Que además tiene bastante que ver con algunas de las cosas que has dicho tú a propósito del último Luis Antonio. Pues bien, la ocasión y el homenaje reúne una colección, como digo, de 30 poemas de circunstancia y diversa intención, poemas que son de circunstancias concretas, pero también de intención diversa, como digo. 4 de ellos, y esto es lo más interesante de lo que voy a decir, creo yo, porque realmente no me daría tiempo a hablar en 30 minutos de ambos libros, de lo que significan ambos libros. 4 de ellos dedicados a trágicas circunstancias colectivas. Luego hay varios homenajes a distintos escritores y una serie de textos que abundan en esos motivos recurrentes de Felipe Benítez, ¿no? El enigma del tiempo, el laberinto de la propia identidad, el precario refugio de la literatura, de la escritura y de la literatura leída, aportando siempre, claro está, renovadas sugerencias y provocaciones, que es lo que le gusta. Para lo que me interesa aquí y ahora, lo distintivo de este libro son los 4 poemas que responden a un claro afán de dar con una intensidad emocional muy especial un testimonio nada habitual en este autor. Destaca entre todos estos el que abre el libro una biblioteca, que los que tienen las fotocopias lo podrán ver, sobre el bombardeo e incendio de la biblioteca de Sarajevo al principio de la guerra de Bosnia, de 1992 a 1995. A partir de la denuncia del crimen concreto y del responsable directo, para más delito, profesor de literatura, especialista en Shakespeare, Nikola Koljevich, Benítez Reyes atrae inicialmente al poema los casos de otros incendios, inicialmente solo para arrancar, ¿no?, de otros incendios célebres que destruyeron tanta creación humana, tantas obras de científicos y artistas convertidas en ceniza. El de la Biblioteca de Alejandría, la ardua quema de libros del despiadado emperador Siguantí de la antigua China, o en general la destrucción de los bosques, de todos los bosques en llamas, donde arde un libro no escrito. Felipe siempre tiene esa capacidad de introducir una coda lírica que obviamente abre el poema a significaciones más abiertas, ¿no? Voy a leer rápidamente el poema. Fueron necesarias muchas manos para trazar su laberinto de conceptos y de tipografía, de figuras retóricas y ecuaciones abstractas, las de altivos escritores cautelosos ante la volatilidad de las imaginaciones, las de hombres de ciencia afanosos por dar al universo el patrón de exactitud, las de aplicados linotipistas, libreros, funcionarios, leñadores, arquitectos y obreros diligentes. Alejandría fue una vez una humareda inmensa de papiros. El emperador Siguantí mandó quemar los textos que no hicieran justicia a su soberbia. En los bosques en llamas arde un libro no escrito. Para destruir todo aquello parece ser que bastó la voz de mando de Nikola Koljevich, profesor especialista en Shakespeare y usuario habitual en el pasado de la biblioteca, convertida de pronto en ruinas abrasadas y humo inerte, cenizas esparcidas por el aire.
fantasías, especulaciones y conjeturas debidas a unos seres que vagaron por las constelaciones virtuales de sí mismos. Ahí está ese tema de la identidad, otra vez dicho de otra manera, de la suelta fantasía de lo real, del alma o de los números, cantores del amor y de la muerte, de los viajes por el mundo o alrededor de la nada, de la rosa fugaz y del mármol heroico, de la nieve y la espada y las tierras incógnitas. Fijaos qué enumeraciones al principio y ahora al final. Ruinas abrasadas, humo inerte de la herida ciudad de Sarajevo. Es uno de esos poemas de Benítez Reyes, de los poquísimos poemas de corte testimonial, ¿no? De denuncia clara de algo sucedido en la sociedad. Bueno, no deja de haber en la doble enumeración del poema una nota melancólica del autor en torno al destino último de todo esfuerzo humano: humo, ceniza, nada. Esto viene de los clásicos, por otro lado. Pero ese es otro tema del que encontramos innumerables ejemplos en la poética de Felipe Benítez, como saben aquellos que han leído su obra. Se suceden a lo largo del libro otras ocasiones testimoniales, la de las Ramblas sobre el atentado terrorista en el que Benítez Reyes contribuyó al homenaje colectivo a las víctimas, organizado en su día por el diario Infolibre. No los voy a leer para no gastar tanto tiempo, así como apunte del Natural, naturalmente uno más de tantos poemas escritos sobre la pandemia, ¿no? Se podría hacer realmente una amplísima antología del COVID, ¿no? en el mundo, por lo demás. Pero bueno, obviamente ahí está la soledad, el vacío, la pesadilla, etc. No voy a leer el poema, los que tenéis las fotocopias lo podéis leer ahí. También, como no, el accidente en Fukushima, el accidente nuclear de 2011, donde Felipe Benítez recurre a otra manera suya, es decir, a la concisión extrema, a la sugerencia simplemente. La mala mar, herida de sí misma, muere matando. ¿De qué va huyendo la ola agonizante que nos arrastra? También tú, mar, tu azul era el zafiro de las metáforas. Como vemos aquí, el enfoque ha cambiado, ¿no? El mar herido muere matando. Esa figura, por lo demás, casi mítica del mar. Bien, es evidente que que estos poemas, que para mí son muy significativos en un libro de Felipe, porque no son en absoluto frecuentes, sintetizan de alguna forma ocasiones de tragedia colectiva en que Benítez Reyes, como suele, parte de circunstancias concretas para, mediante la elisión de la anécdota, salvo en el caso del primero, sugerir la reflexión del lector más allá del suceso particular mediante breves imágenes y metáforas que apuntan más a la emoción descriptiva que a lo narrativo. En este libro dominan, sin embargo, junto al testimonio, otros tonos, particularmente el del homenaje personal. El primero lo constituye un brindis de aniversario, poema amoroso de largo desarrollo. Lo inicia una larga enumeración, como se puede ir leyendo, muy característica de la técnica compositiva de Felipe Benítez Reyes, la volatilidad del tiempo en sucesión, el sinsentido y el teatro del absurdo como forma de entender la realidad. El tiempo es un tesoro mercurial que se escurre entre unos dedos asombrados, formando un todo abstracto que es memoria y vacío, por ejemplo. Toda una suma de elucubraciones, sinsentidos, errores y sueños, es en un brindis de aniversario. No olvidemos el título, ¿no? Porque es de lo que se trata, llegar a eso. Desemboca en el motivo de la celebración, en el que el tratamiento del tema amoroso se desarrolla sobre su acostumbrado juego de paradojas,
sobre la percepción del tiempo tan frecuente en sus poemas de amor. Pero qué plenitud sentir, después de todo lo que ha dicho, ¿no? Pero qué plenitud sentir en este instante, mujer de ojos azules, el fluir de un presente solo nuestro, como una materia generada en sí misma, el tiempo imaginario de los dioses, el tiempo que ha dejado de ser tiempo apenas un momento para darnos el sabor del veneno de la eternidad en las copas que alzamos por nosotros. Fijémonos que hay expresión intensa del sentimiento amoroso, pero también eso necesita de la reflexión sobre el tiempo. Es decir, ese concepto de la temporalidad que lo invade todo, incluso en los momentos en que se trata de negar la conciencia del tiempo, ¿no? Para hablar de ese veneno de la eternidad, el sabor del veneno de la eternidad, que por supuesto nos envenena siempre con la poesía. Bien, tendré que eliminar algunos poemas que tienen en las fotocopias, porque no hay más remedio que pasar adelante, ¿no? Hay buen número y variedad de textos, como digo. Son todos ellos textos que componen el múltiple homenaje, otro elemento importante de este libro, la ocasión y el homenaje, se titula, no lo olvidemos, tan característico del autor. Como señala Antonio Jiménez Millán, el homenaje se basa en el tratamiento de ciertos temas, como el vino, un monólogo dramático que se dedica, como no, a Claudio Rodríguez y que recuerda también a Baudelaire, ¿no? L'âme du vin. Meréceme, dice el vino, y seré digno de ti, remedando a Baudelaire, ¿no? Vayamos de la mano en el misterio que ambos en la copa compartimos. No puede ser más claudiano. Al poeta y amigo Carlos Marzal se le dedican, cerrando el libro, los 3 poemas de El himno colectivo, que rinden tributo a la poética afirmativa del autor de Euforia, otro libro que recomiendo muy vivamente que leáis, porque os puede ayudar a sobrellevar los sinsabores de la realidad, ¿no? El protagonismo del homenaje literario es evidente. Aparece Antonio Machado, Edgar Lee Masters, Pushkin, Frost, Leopardi, José Emilio Pacheco, Apollinaire y, sobre todo, unos cuantos poemas dedicados a Fernando Pessoa. Nunca falta la referencia explícita o implícita al autor, al gran autor portugués. Por supuesto que no. Con todo ello, Felipe Benítez va con sus elementos habituales componiendo ese extraño monólogo tan suyo sobre la identidad, la duda y el vacío, las derivas de los sueños fantasmales con ciudades y difuntos, lo que fuiste y no eres y tú nunca, y de pronto la angustia ante la nada y un airoso divagar sobre la nada por debajo de todos los sombreros. Encima, airoso divagar sobre la nada. Bien, tenemos que pasar, no hay más remedio, a referirnos a el segundo de los libros, Los expedientes de la madrugada, también con una viñeta compuesta por el propio autor. Si nos fijamos brevemente en esta, aquí hay otra viñeta, otro collage característico del autor. Fijémonos en esa presencia del tiempo, esa presencia de, bueno, en este caso se trata de trenes, una fábrica, me parece. En el otro caso se trata de barcos, pero en cualquier caso ahí está el reloj marcando la clave de toda su obra, ¿no? Bueno, volvemos a lo que estábamos. Perdonad, pero todavía era yo muy optimista cuando pensé en esta charla. Y por supuesto, ahora viene el bajón al ver que no se puede tocar todo esto.
Un momento. Ay. A ver, ¿cómo comparto? Aquí, dale. ¿Aquí? Este. Bueno, vamos a darle rápidamente. Perdonar la torpeza, pero cada ordenador... Vale. Pues bien, dice Felipe en una entrevista que le hicieron hace tiempo al publicar el libro que ha necesitado medio siglo de escritura para sentirse capaz de escribir este libro, Los expedientes de la madrugada. Un libro que vuelve a poner en primer término los temas que han venido constituyendo su mundo poético. La sostenida reflexión sobre el tiempo y la identidad, ante todo, la dialéctica insoluble entre la memoria y el olvido, la realidad y sus fantasmas, el elogio o la alusión a escritores favoritos, la escritura como paradójica celebración del sin por qué, como se titula la canción que abre el libro y que sitúa sus términos. Vuela tú la canción por dentro de ti misma y vuela alto y que tu vuelo te aleje del pensar, para que así el discurso que se contenga en ti acierte a conciliarse con el sinsentido esplendoroso del mundo, lugar de las estrellas y el olvido, del soñar y los mares, de toda realidad y fantasía. Vuela tú la canción, desvela tu secreto y ven a celebrar este ser y no ser y ser de alguien que nos ampara a cambio de ampararlo. La mercancía que somos del vacío, la tiniebla compleja que nos lleva de su mano a la dicha o al dolor. En tanto gira la fortuna azarosa que daña o recompensa. La abstracción de un destino imaginario, etcétera, etcétera. ¿Quién no acepta el final del espejismo? ¿Quién no ha aprendido aún que esta grandeza lo es precisamente por efímera? Vuela tú la canción del sin por qué cuando mi vida va más lenta ya que el tiempo. Vuela tú mi canción que iré contigo. Es decir, es un poema aparentemente, eso, como su título mismo indica, ¿verdad? Del sin por qué, pero en el que está muy claro que el único refugio es el de olvidarse del pensar, aunque sea instantáneamente, con una canción, con una música, aunque, claro está, a contrario, lo que está señalando Felipe Benítez es que el pensamiento racional es el que nos hace ver con absoluta claridad tantas cosas que nos habían engañado al ser tan idealistas, ¿no? Bueno, esta apertura tonal del conjunto establece lo que podríamos llamar las condiciones morales de su enfoque y permite desde el comienzo entrar con relativa distancia en la emoción melancólica. Es que no puedo leer este, claro, ¿cómo voy a leer este? Aquí, en la emoción melancólica y en los convencimientos de todo lo que sigue, empezando por un claro sentido de final que traducen algunos poemas, desde los versos finales de esta canción, claro está. Así, después de diversas consideraciones de ese sentimiento, en poemas Donde eres y no, El río de cristal, el libro se cierra con un poema rotundo que también tenéis ahí, pero que no voy a buscar aquí ahora, cosas que uno se dice cuando no se dice nada, y que dice en los últimos versos: a estas alturas dile al alma ese algo que se calle y se retire, y ruega a tu conciencia que te dé la razón por una vez, porque esto se acaba, ya no tienes el tiempo de tu parte, ya eres el final de tu ficción. Y ahí termina el libro, ¿no? Claro está, Felipe Benítez nos tiene acostumbrados a las sorpresas imaginativas, a las metáforas brillantes, a los variados homenajes a sus escritores favoritos, también a las observaciones originales y a las enumeraciones de seres y objetos que aportan nuevos efectos a su particular caleidoscopio de realidad y fantasías. No tengo más remedio que ir directamente al
al tema básico de esta charla, que es el testimonio, ¿no? Y que me parece de gran calado en estos dos poemas últimos. Resultaría muy interesante, como digo, acercarnos a la consideración de las distintas edades de la vida en los libros sucesivos de Felipe. Claramente en estos libros hay una conciencia muy aguda de final. Ocupa un lugar destacado en este libro, en los expedientes de la madrugada, un par de poemas a los que me interesa referirme para concluir. Son poemas insólitos en la poesía de Felipe Benítez Reyes. Aunque han aparecido muchos poemas sobre la infancia, sobre niños, sobre la conciencia, el recuerdo de su propia infancia, aquí lo testimonial se carga profundamente. Por lo directo y detallado de su carga contra la educación y el culto religiosos y con mucho más sarcasmo en tono distinto sobre la adulación al poderoso. Este lo voy a obviar. En la insignificancia de tus pocos años, construías la realidad en consonancia con el inframundo de los monstruos ficticios, con las figuraciones inquietantes de imaginaciones ajenas y los terrores engendrados por ti con la mente en vuelo libre. De repente ya nos ha abierto esa vía hacia, como lectores, considerar nuestros momentos solitarios y terribles de la infancia, los del miedo, los de la pesadilla, los del estar enfermo en la cama y pensar. Pero era también y sobre todo convivir con el supramundo entre teológico y gore del ángel protector y de esos otros espíritus con espadas de fuego, admitir la hipótesis extrema de la carne resurrecta de cadáveres y esa idea de un lugar con fuego eterno y aglomeraciones de almas torturadas a la manera exacta de un retablo barroco por sus pecados ocasionales en el error minucioso que es siempre cualquier vida. Era el tiempo de las apariciones, de las presencias nocturnas que conocían al detalle las debilidades de tu cuerpo y de tu alma. Era el tiempo de los seres que se adentraban en lo más secreto de ti para leer la novela confusa de tus pensamientos, de tus palabras prohibidas, de tus obras y omisiones. La confesión, claro. Era el tiempo de los artífices de milagros, de los niños sacrificados por el martirio y de las vírgenes que derramaban lágrimas de sangre por la maldad del mundo. Ese algo, en definitiva, que revoloteaba ante ti con el sigilo de un espectro, los seres incorpóreos. Un aletazo de sombra en la cara del niño, el susurro del arrepentimiento, el propósito de enmienda, el ángel, como decía, que te guardaba las espaldas y los ángeles encargados de exterminar las alas invisibles y el miedo a que llegara la noche para hacer inventario de tus faltas, de aquellos deseos sórdidos que afligían a Dios y a su corte celestial de fantasmagorías, haciéndolos penar de desconsuelo y desengaño, los entes que lloraban por tu mal corazón, cuando eras más puro y ya fuiste culpable. Fijémonos que alegato poco frecuente, yo diría que nada frecuente en la poesía española, no sé, en otras. No es nada frecuente. Este largo análisis de conciencia, es decir, está hablándose en segunda persona, está hablando también al lector, ¿cómo no? Es decir, quizá, no sé cómo se lleva y cómo se enseña ahora mismo la religión católica en este momento, porque hace mucho que la dejé, pero desde luego recuerdo absolutamente la época de mi propia infancia y pequeña adolescencia, en los años 60, donde realmente los ejercicios espirituales nos llevaban incluso a algún lugar, se apagaban las luces en una capilla, aparecían los monjes y empezaban a azotarse y se oía el ruido que daban sobre las espaldas los látigos, ese tipo de cosas tremendas, ¿no?, que hieren la sensibilidad de un niño. Bien, pues eso está recordando Felipe Benítez.
Claro, es todo un testimonio personal, generacional también. No sé, no creo que ahora se enseñe así, pero en aquel momento se enseñaba así, lo juro. La posguerra era eso también, en los 50 y en los principios de los 60. Y aunque no quiero pasarme, dejo de lado estos apuntes para la construcción de un templo, muy irónicos, muy sarcásticos también, para que los lean los que los tengan a mano. Porque quiero llegar, que dé ese final, que dé inicio el melodrama del Dios asesinado, grandeza y vanidad en su alabanza. En este caso no contra la misma religión, sino contra la Iglesia, ¿no? Sin embargo, en el último poema que voy a mencionar aparece esto. Contra el tiempo, contra los laberintos de la propia identidad, donde nunca se sale, de donde nunca se sale, contra toda esa conciencia del dolor, égloga en la biblioteca, que por supuesto creo que podemos compartir perfectamente todos los que estamos aquí y amamos la poesía y la literatura. Cierro los ojos y veo el sol tender los rayos de su lumbre, como lo vio Garcilaso. Oigo la huida de unos ciervos temerosos. Me ampara el dosel de humedad de la fronda del haya en que Virgilio recostó a Títiro, el pastor que ensayaba silvestres melodías con su caramillo delgado. Siento el frío de las verdes esmeraldas enlutadas con que Lope de Vega lamentó las desdichas de Amarilis. Junto al olmo de los sueños vanos que imaginó Barahona de Soto, me detengo y Teócrito me recuerda que todo allá en el Hades es ya olvido. Abro al azar el tomo de Petrarca y leo esa estrofa en que habla de alcanzar lo imposible y no pensado. Un aleteo de pájaros veloces que siembran en el aire sus querellas, el prado de una amena sombra lleno. Estoy aquí, frente a las baldas de los clásicos, y estoy en otra parte, en otros siglos, en una Arcadia artificiosa en la que todos cantan desventuras, y sin embargo, qué aroma a hierba nueva, qué limpia el agua va por esos versos, por el silencio de la selva umbrosa, y en ellos mi sentir, qué venturoso, vagando por la vida imaginaria, peregrino de mundos que no existen, fugitiva de sí melancolía. No me digáis que no es una maravilla de poema que nos congracia de nuevo, al menos con los libros, ya que la reflexión sobre otras cosas, sobre el tiempo, sobre la edad, sobre lo que nos enseñan los telediarios, nos lleva siempre a la tristeza, cuando no a la indignación. En fin, con esto termino y espero no haberme pasado. Muchas gracias.